Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Muy buenas tardes, bienvenidos al aire el jueves retro de Fórmula Espectacular. Gracias por estar sintonizándonos completamente en vivo de 3 a 5 de la tarde aquí en la señal de Grupo Fórmula, con todo, absolutamente todo lo que está ocurriendo en los espectáculos. Así que si están comiendo, pónganse cómodos. Si ya terminaron, tómense un cafecito. Si van en el coche, cierren la ventana para chismear a gusto. Si están en el trabajo y nos están escuchando, pónganse audífonos, no los vayan a regañar, ¿verdad? No queremos ser motivo de problema, pero quédense con nosotros porque son 2 horas muy divertidas y de mucha información de espectáculos. Yo soy Flor Rubio y saludo a mis compañeros que ya se incorporan al programa. Joel O'Farrill, ¿cómo estás? Hola, mi querida Flor, muy buena tarde para todos. Ya listo con un poquito de calor en la Ciudad de México, pero bueno, pues muy contentos. Fíjate que vamos a hablar de Nicandro Díaz y su nueva telenovela. Esta mañana presentó a su elenco, creo que es un elenco pues multiestelar. Al ratito les contamos bien el detalle. Hablaremos también pues de este seguimiento que le estamos haciendo a Daniel Bisoño, quien continúa hasta este momento en el hospital, pero ya hay una posible fecha para su salida, incluso ya hay una probable fecha para su regreso a Ventaneando y también del nuevo disco de Jenny Rivera. Sí, señores. Muy bien, muy grupero vas a estar el día de hoy hablando Claro. de Jenny Rivera. Te felicito, mi querido Joel. Desde que trabajas en Banda Max estás más enterado de esos temas. Nos da muchísimo gusto. Pero bueno, vamos, que por cierto hoy es tu programa, ¿verdad? Así que hace el Hoy, comercial. la esquina de las primicias a las 8 de la noche por Banda Max y las redes de Banda Max también. Eso, muy bien, ahí está hecho el comercial. Saludamos a mi querido Mario de la Reguera. ¿Cómo estás, Mario? Hola, pues yo muy bien. Hoy estabas preguntando que quién cantaba esa canción, pues es Leo Dan, el Ajá. que canta ¿Cómo te extraño, mi amor? Fue su primer gran éxito en México. Leo Dan siempre estuvo muy influenciado, bueno, no él, más bien Juan Gabriel, estuvo muy influenciado por Leo Dan, se ve que lo admiraba y muchas de sus canciones pues son como muy el estilo de Leo Dan, ¿verdad? De Juan Gabriel. Ujú. Y bueno, ¿Cómo te extraño, mi amor? Pues fue un exitazazo. Tan es así que el primer disco de Leo Dan en México fueron de 12 canciones, de las 12, 10 estaban en el hit parade de notitas musicales. Ajá, claro, Así yo de tal el recuerdo. éxito que tuvo, ¿eh? Yo lo Aparte recuerdo, la de verdad, sí, Cómo en te mi extraño, mi infancia. amor, y todas las demás, ¿verdad? Que conllevaba ese disco. La de, ¿sabes cuál me encanta? La de ¿por qué se fue y por Ah, qué también, murió? Esa sí. me gusta mucho. ¿Cuál será la más famosa de Leo Dan, Mario? Cómo te extraño, mi amor. Sí, sí, Esta, ¿verdad? Muy bien. sí, Sí. aunque también se puso muy famosa la que cantó en la película Roma, también fue el fondo musical de la película Roma, una de sus canciones de Leo Dan, que la oía la muchacha en los años, ahora sí que 70, ¿No ¿no? fue Que fue esta cuando, canción, de hecho? no, ¿Cómo No, te no extraño, mi era amor? esta. No, no fue esa. Ahorita les ponemos la de la película Roma, ¿verdad, ingeniero? Sí. Para que el público pueda disfrutarla. Pero bueno, hasta Tonalá, Chiapas, nos vamos con nuestro querido Miguel Ángel Maldonado Chiapaneco, que ya estás con nosotros, Miguel. ¿Qué tal, mi queridísima Flor y a todo el equipo? Pues bueno, vamos a hablar de teatro, vamos a hablar de los planes que tiene Sergio Gabriel, que están, y en este mes de junio, bueno, ahorita vamos a ir dándoles todos los detallitos. Va a estar muy sabroso. Y también vamos a analizar a Itatí Cantoral y a Lupe Vélez, Flor, que es Ajá. bueno, a nivel mundial no sé qué va a pasar, o igual pasa mucho, o igual no pasa nada. Vamos a ir aclarando paso a paso, querida Flor. Muy bien, gracias, Chapaneco. Se acerca ya el fin de semana, un fin de semana intenso porque es el estreno de La Casa de los Famosos. Habrá mucho que ver en la televisión para la próxima semana estar a todo lo que da. También la próxima semana viene la transformación de Venga la Alegría. Sin darles más detalles, les puedo decir que hoy ya conocí pues a los nuevos integrantes de Venga la Alegría que se incorporan con nosotros el próximo lunes, que van a ser sorpresa y hay todo un programa preparado para presentarlos de manera oficial. Pero de allá vengo, de un brunch muy sabroso con sandwichitos, pan tostado, verdurita, chile piquín, papitas, agüita de Jamaica, ya saben, todo muy dietético porque es gente que trabaja en la televisión, pero vengo de un brunch justamente
con todos los pormenores de lo que será la nueva etapa de Venga la Alegría. Así que tenemos mucho trabajo el fin de semana, Jorge. Totalmente, será un fin de semana bastante intenso, aunque déjame decirte algo, la verdad es que a esta hora yo no he recibido invitación o convocatoria para la cobertura del inicio de la Casa de los Famosos, ¿eh? No sé cómo va a ¿Cómo? estar la dinámica, pero a esta hora Ay, creo que no me ha llegado, ¿eh? Ay, Dios mío, niñas de dejaste de ser Televisa, por consentido de favor. Televisa, a ver, por favor. Willis, Patricio Willis, urge que regreses. Oye, yo tengo una duda, Joel. Sí, Em, ¿El programa se va a transmitir desde la Casa de los Famosos en Huixquilucan o desde los así foros de es. Televisa? No, hay un foro anexo al foro donde está la casa, hay un forito anexo y desde ahí serán las galas, tanto de expulsión como de nominación. Los programas de los resúmenes también serán desde allá, entiendo, y en sí todo se va a generar desde ese centro de transmisiones allá en el Estado de México. Que al final va a ser un poco raro para los conductores porque estamos muy acostumbrados los que hemos trabajado en algún momento en Televisa a que todo se centraliza allá, ¿no? Es tan grande, tan vasto el espacio y la cantidad de foros que hay, que todo se lleva a cabo en Televisa. Entonces, para Galilea, que siempre está allá adentro de esas cuatro paredes, pues mira, se va a tener que salir de su rutina, igual que Odalis, e ir a los foros de Huixquilucan, que a mí me quedan cerca porque ya saben que yo vivo en el norte de la ciudad, pero a todos los del Ujú. sur se les hace Como mega quien dice, lejos. ¿estás levantando la mano para la cobertura cada domingo? No, 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 Así yo es. desde casa, Ah, porque además yo tengo que ver mi MasterChef Celebrity, pero sí para los conductores es lejos, porque es lejos del sur de la ciudad, güey. sí, sí, totalmente, está en el otro extremo, aunque si tú recuerdas cuando eran las galas de Big Brother, pues era lo mismo, ¿no? El centro de transmisiones estaba en Santa Fe, cuando en aquel momento Santa Fe, al menos el área donde estaba la casa de Big Brother, Ajá. era medio deshabitada. Había algunos edificios, pero apenas estaban en etapa de construcción y eso. Ahorita esa área, Flor, ya está totalmente poblada, ya no hay para dónde voltear y según comentaba ayer la productora, precisamente ese fue uno de los puntos para decidir que la Casa de los Famosos México fuera exactamente en el mismo lugar donde transmitieron las anteriores temporadas para Estados Unidos. Ya, aunque ahí sí te falla porque no tienes tantos años como yo, Joel. Cuando se hizo Big Brother era cuando yo empezaba a hacer la oreja. Ajá. Pero antes de eso, acuérdate, y Mario se debe de acordar, ya se había inaugurado todos los estudios perdón, todas las instalaciones de la editorial Televisa. Todavía estaba yo trabajando en Teleguía, todavía no empezaba yo a hacer televisión, cuando nos mudamos de Lucio Blanco en Azcapotzalco a Santa Fe, a Pero el editorial. corporativo Oh. era de lo poquito que había en esa Ya parte, ¿no? De estaba, Santa Fe. ya estaba listo. O sea, cuando llegó a la casa de Big Brother, ya estaba todo listo en Santa Fe. Estaba Sí, toda la editorial, ya estaban las oficinas de los ejecutivos y todo. Pero digamos Después, que no habían edificios vecinos, ¿no? Era no, básicamente la claro, editorial. no, sí, ya había, ya Sí estaba todo, ya estaban. estaba Banamex, ya estaba todo rodeado. Claro, con los años se ha ido poblando más, pero despoblado no estaba. Ya era sí, una zona muy, muy concurrida. Chapaneco, tal vez tú te acuerdes. sí, perfectamente. Ya estaba todo lo que es Tamarindos, ya estaba el complejo Santa Todo, Fe, ya estaba todo, obviamente la todo. Iberoamericana, que fue La a raíz plaza, del sismo del 85. Ya estaba todo eso hecho, porque recordemos que toda esta parte de Santa Fe habían sido los basureros. sí, Y pero ya estaba listo. enfrente, pero ya estaba listo. Y enfrente, donde se construyó Torre Arcos, que también ya estaba Torre Arcos, quiso Teodoro González de León, que ya falleció el arquitecto. Toda esa parte de Tamarindos era como la llanura de la Colina del Perro. Esos terrenos pertenecían al expresidente López Portillo y a Sasha Montenegro. Y Mira. yo, Vámonos a a mí la me primera tocó, pausa. Espérenme, espérenme, ahorita me siguen contando. Vámonos a la primera pausa, regresamos. Bueno, ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular y hablábamos, pues aprovechando que es Jueves Retro, de los recuerdos de lo que era Televisa Santa Fe. Yo me acuerdo muy bien porque eran los inicios de mi carrera y fue cuando Editorial Televisa cambió de Lucio Blanco, insisto, a Santa Fe. Nos íbamos padrísimo en camiones. Editorial Televisa tenía este sistema de muchas empresas en Santa Fe, camiones que salían de diferentes partes de la ciudad y nos recogían a todos temprano y vámonos, llegábamos todos a la misma hora y ¿Dónde nos te íbamos. subías tú, Flor? ¿Te acuerdas? Yo me subí aquí en satélite.
Mira, donde está el Naucali, pasaba el camión, o acá en Zona Esmeralda, donde vivo. Había dos camiones, uno en Zona Esmeralda que se iba por la carretera y otro que se iba por el periférico. Pero bueno, wow. después me fui a La Oreja y me tocó toda esta parte de Big Brother, que fue el boom más importante de los realities en México, ¿no? Fue el primer reality que tuvimos en México y aquello fue una auténtica locura, ¿eh? Que Como te voy a tal, decir algo. Ahí, seguramente no te acuerdas porque no tendrías por qué acordarte, pero fue ahí la primera vez que yo te vi a ti, ¿a en la poco? casa de Big Brother, afuera, Ajá, porque ajá, un día fueron ustedes, como equipo de La Oreja, y no sé si con todo, supongo que sí, creo que a apoyar a Fabiruchis. ¿Eh? ajá, Y entonces, bueno, ahí estabas tú, y fue ahí la primera vez. Eso ya hace, exacto. ¿qué tiene, Flor? 19 años, ¿no? Sí, sí, Sí. 20 años, Ay, exactamente, los de Big Brother. ¿Tú querías opinar algo, Mario, Ah, antes sí, de no, que yo que... también recuerdo ese edificio de cuando lo inauguraron, porque allá se nos fuimos de Teleguía, ahí estuvimos y yo me acuerdo que iba a cobrar, pero iba yo a cobrar cada 2, 3 meses, porque era tan lejos, o sea que los cheques los tenía ahí rezagados, que me pagaban, pues ahora sí que semanalmente, bueno, me estaba tan lejos que esperaba yo que se juntaran para poderlos ir a recoger, porque sí, para mí era bastante retirado en ese entonces, y eso que no había tanto tráfico, ¿eh? ¿Te acuerdas, Mario? Eh, Wow, qué impresión. Pero bueno, fíjense que, a ver, cuéntanos sobre Ginny Hoffman, Joel, porque decidió dar una entrevista. sí, es una entrevista que dieron ella y la abogada Olivia Rubio el día de ayer a una estación de radio. Entiendo que es una estación comunitaria. Ujú. Y bueno, la dieron a un programa concretamente. Ahorita la verdad es que no recuerdo el nombre del programa, pero fue ayer en la mañana esta entrevista. Ajá. La estación y las conductoras de este programa, bueno, la estuvieron promocionando más o menos a partir del lunes, y esta fue, digamos, la primera entrevista que da Ginny, pues después de que Héctor N. fuera sentenciado la semana pasada, precisamente hace una semana, con 10 años y 6 meses de prisión, condenado por el delito de corrupción de menores agravada, Flor. Tenemos justamente un fragmento de la entrevista. Si les parece, la vamos descubriendo juntos. Yo no la he escuchado, pero la vamos descubriendo y la vamos comentando juntos. ¿Les parece, compañeros? Adelante, por favor. Adelante. Sí, ha sido un proceso sumamente difícil, sumamente desgastante, porque, como se explica aquí, ¿no? No solamente fue un juicio muy difícil, un proceso muy difícil, de muchos años, de mucho tiempo, sino todo el proceso que nosotras llevamos anterior, ¿no? De cuando ella empieza a poder hablar, empieza a querer decir las cosas, porque fue muy difícil para ella poder hablarlo. Estuvo muchos años en silencio, estuvo muchos años de no querer decir absolutamente nada, estaba muy bloqueada ella. Incluso hoy seguimos con muchos bloqueos las dos, porque como mamá también de repente actúa de una manera que la gente no la entiende porque no está en tu papel, en tu lugar. Entonces hay muchas cosas que para mí siguen siendo es como si hablara yo de otra historia, porque estoy completamente bloqueada y no puedo llegar todavía a la aceptación de que es algo que nos sucedió a nosotras. Y en el momento que ella me empieza a decir las cosas, por supuesto, jamás dudé de ella, jamás. Te voy a decir, Alexa es una niña sumamente noble, sumamente buena, sumamente honesta. Ella es una niña que en su vida le ha gustado decir una mentira, jamás, jamás. Entonces, cuando ella me empieza a platicar esto, obviamente de entrada como mamá y como adulto, cuando ella me empieza a compartir, cuando ella deja de ver a su papá, es a los 14 años. Ella a los 14 años ya empieza a dar pretextos para no verlo, para no verlo. Yo, pues, la verdad es que yo pensaba que era un pleito de papá e hija. Yo no podía hablar con él porque él me tenía bloqueada de todos los teléfonos, redes y demás. Entonces no había manera de poder ver qué es lo que estaba pasando. Entonces, obviamente yo quería dar tiempo a que ella solita empezara pues, acercarse otra vez al papá y demás, porque yo dije, pues es un pleito de adolescente con el papá. Cuando pasan muchos años, o sea, bueno, muchos años pasa, llegan sus 15 años y yo veo que no hay ningún acercamiento con su papá. Me sorprendió mucho porque dije, son sus 15 y no va a festejar con su papá, ¿qué está pasando, no?
pasan los 15, le pregunto, ¿no vas a festejar con tu papá? ¿No te hago con tu papá? No, y no quiero que me hagas. Entonces ya empezaba ya a ver cosas que no estaban normal. O sea, para mí ya no era un pleito normal, ¿no? Entonces, ella seguía sin decirme nada, pasan los meses todavía, yo veía actitudes muy extrañas de ella, comentarios muy ofensivos hacia su papá. Hasta que un día sí definitivamente íbamos en el coche, íbamos platicando, hizo un comentario, no recuerdo de verdad, fue un comentario feo hacia su papá, y yo siempre le había enseñado y le he enseñado a respetar a su papá, ¿no? Entonces, obviamente, en ese comentario sí dije, ¿qué está pasando, mamacita? Esto ya no está bien, esto ya no es un pleito de papá e hija, ya no es una rebeldía de adolescente. Aquí está pasando algo que tú no me estás diciendo y ahora sí necesito que hablemos. Ella ya tenía 16, ya acababa de cumplir los 16 años. Y es ahí donde me empieza a decir, muy de poquito me empezó a decir, pero obviamente al decirme la palabra, porque me dijo, pues a mí no me importa que mi papá haga lo que haga con su vida ni nada, me dijo, pero no se vale que sean feos. Obviamente, pues a los 16 años sabes perfectamente, como adolescente, que es un pedo. Y sí le dije, ¿de qué estás hablando? O sea, Así es, Lucía, pues es muy difícil, es sumamente complicado poder sobrellevar esta campaña de odio. Vamos a parar ahí, ingeniero, pare ahí, por favor. Ahorita escuchamos la segunda parte, que esta es parte de la narración que ella hizo en este programa de radio dedicado justamente a analizar este tipo de situaciones en torno al abuso a la mujer. Yo creo que por eso eligieron Sí, justamente este tipo de medios, Joel. de hecho, el título del programa, ahora que lo recuerdo, fue Los dos juicios de Alexa. Ese fue el nombre que le dieron a esta entrevista. Y efectivamente, bueno, el corte del programa, incluso la propia estación, bueno, pues está enfocada totalmente al empoderamiento femenino, Flor. Vamos a escuchar esta segunda parte en donde la abogada habla de este juicio mediático, ¿no? En donde pareciera que la opinión pública está volcada hacia Héctor N. Vamos a seguir escuchando, ingeniero. Es sumamente complicado poder sobrellevar esta campaña de odio que han hecho hacia nosotras porque al final de cuentas lo más difícil y lo que más nos ha dolido e impactado es que son mujeres las que nos atacan. Estamos O al luchando. menos esas son las cuentas, no estamos seguras que realmente existe una persona detrás de estas cuentas, ¿no? Pues este es uno de los temas, ¿no? Podemos tener nombres femeninos, pero no necesariamente son personas las que están ahí. Así es, pero es una afectación muy difícil porque afecta a toda una familia. Yo tengo mucha familia en Estados Unidos y mi mamá, que es una señora ya de 83 años, me habla llorando, me habla diciendo, está muy preocupada, me dice, sálganse de México, por favor, les van a hacer algo. Obviamente preocupada porque las amenazas son diario, a toda hora, es por teléfono, por redes sociales. Entonces es ya también una paranoia de cuando Alexa necesita salir a hacer algo, es así de, bueno, ya sabes, tiene que ir con alguien siempre, no la dejo salir sola, me da pánico que esté sola ahorita, a pesar de que ya tiene 21 años y sé que es una chiquita que se sabe cuidar perfectamente bien. Pero ahorita es pánico todo. Incluso ella está tomando sus clases en línea porque también ir a la escuela pues es un riesgo a que todo el mundo la ataque, a que todo el mundo la revictimice, la critique. Entonces sí es una situación bien difícil. Bueno, pues ahí está. Sí están viviendo también ellas su propio viacrucis y pareciera que por haberse atrevido a denunciar, ¿no? La opinión pública no les cree y en un gran acto de injusticia, porque al final las dos partes merecen el beneficio de la duda, pues las atacadas son ellas, compañeros. Únicamente con el detalle de que el señor Héctor N., pues desde el 11 de mayo fue condenado ya por corrupción. Sí. Y bueno, tiene una sentencia de 10 años. Hay quienes dicen que hay corrupción en este caso, mucha, en fin, ¿no? Pero que no se nos olvide que hay una sentencia ahí ya hecha, Flor.
Vamos a la pausa y escuchamos a Mario y a Chapaneco, que sobre este tema no los hemos escuchado. Bueno, ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular con la música de Miguel Bosé y este tema icónico, Amiga. Pues me gustaría escucharlos a ustedes, Mario y Chapaneco, porque nosotros a lo largo de los días hemos hablado mucho del caso Héctor N. Y ahora, a propósito de que Ginny Hoffman y su abogada salen a hablar del tema, que ya era justo y necesario, Joel, porque estaba muy desequilibrado, ¿no? Qué bueno que decidieron enfrentarlo. Nos gustaría escuchar su opinión. A ver, Chapaneco. Mira, Flor, yo escuché esta última entrevista que escuchamos de Ginny Hoffman. Encuentro una mujer muy tranquila, no la encuentro que está titubeando, tampoco la encuentro apanicada, más bien yo la encuentro muy segura. Eso me dice mucho, su tono de voz, me dice muchísimo. Está como ella creyendo perfectamente en lo que dijo su hija. Pues, obviamente que pues cualquiera le podemos creer. La parte de Héctor N todavía la tengo así como que, uy, entre azul y buenas noches, estos renglones torcidos son tan siniestros que uno nunca acaba de entender. Ahora, también falta la apelación, porque ahorita no es que ya quedó para siempre, tengo entendido, ¿eh? Puede apelar a la primera instancia, la segunda, la tercera y luego viene Norma Piña. Pero en este momento yo puedo sentir que Ginny Hoffman está muy tranquila y muy segura de lo que hizo. No encuentro odio o que digas un odio hacia Héctor N., a su exmarido. No, fíjate, la encuentro como que se hizo justicia y con eso me sirvo. No Fíjate sé, que no, no, ajá, lo que sí, sería Flor. importante decir es que si bien efectivamente es un fallo en primera instancia, existe un fallo, ¿no? Que de pronto todos los simpatizantes de Héctor quieren ignorar que ya existe un fallo de la autoridad con el racional de que las autoridades son muy corruptas, ¿no? Pero pues al final hay un fallo de la autoridad y pues si no podemos confiar en eso, no podemos confiar tampoco en nada, ¿no? Porque es lo que nos rige como sociedad, Mario. Sí, mira, yo también pienso de que ella está muy segura, como dice el chapaneco, la oigo, la escuché muy segura, pero yo sí seguiría la recomendación de su mamá, de que se salgan de México, que se vayan, si es que la mamá vive en Estados Unidos, mejor que se vayan para allá, porque la verdad que sobran la gente violenta que le pueden dar cualquier susto y son capaces porque están totalmente, mucha gente simpatiza más con Héctor que con la versión de ellas, ¿no? Entonces, pues yo sí le recomendaría mejor decir, nos vemos y bye, ¿no? Y además venir para cuando sean los juicios y todo eso, ¿no? Porque imagínate, la niña hasta tiene que tomar clases en su casa, no puede ir a la escuela por todo lo que se presenta, en fin, ¿no? No, eso está tremendo. Yo no, Mario, yo no aconsejaría de ninguna manera que se Yo sí. fueran, o sea, ellas no tienen por qué esconderse, al final No, están bajo el amparo de la autoridad y los que se tienen que moderar al 100% en ambos sentidos, son los que atacan, son los que señalan, son los que ofenden. ¿Por qué? ¿Por claro. qué? Si no tienen certeza absolutamente de nada, como no la tenemos nosotros, Joel. Ujú. Totalmente, totalmente. Ahora, yo no coincido tanto con la opinión de don Mario, porque me parece que, mira, a ver, abusan de ti, ¿no? Sales a denunciar. La sociedad entera prácticamente se pone en tu contra. Y encima de todo, al final tienes que irte de tu país o tienes que cambiar de vida por muy seguridad tuya que sea, ¿no? No, no, o sea, no tendría por qué pasar eso, no tendría ella por qué cambiar de vida, no tendríamos por qué estarla poniendo en esa posición, cuando ya hay una postura por parte de las autoridades. Claro, ellas no tienen por qué salir huyendo, ¿no? Y están enfrentando un proceso con todo el dolor, pero lo correcto es quedarse aquí. Lo incorrecto es que como sociedad no les permitamos a ellas y a la contraparte, a la propia Daniela, vivir su proceso, ¿no? Ujú. Afortunadamente para Daniela, ella es la parte carismática de todo esto, ¿no? La parte que todo mundo ama, que es una hija que defiende a su papá, pero nosotros como sociedad debemos dejarlas vivir su proceso, o sea, la cantidad de insultos que han recibido porque la niña se atrevió a denunciar y porque alguien decidió
que ella está mintiendo y porque alguien decidió que su verdad no es la verdad y porque alguien decidió no creerle y hacer que los demás lo creyeran así. Sí, Flor, Entonces, pero bueno, fíjate, Flor, yo he visto muchísimos documentales, he leído muchas novelas sobre todos estos casos que llegan a suceder en Londres, en Estados Unidos sobre todo, donde se habla de una corrupción en los ministerios, donde se habla de la Vox Populi, que es la sociedad, que es la que tenemos que cuidarnos. Son los que tenemos que poner la primera piedra. Porque ajá. si bien hay corrupción, porque luego sí la existe, la corrupción sería en este caso en los ministerios, en la Suprema Corte de Justicia, que también existe la corrupción en todos los países del mundo, Ajá. pues, llega un momento en que también los ministerios, en este caso podría citar la Suprema Corte de Justicia, es tanta la presión de la sociedad, de la Vox Populi, que acaban dándole casi la venia o se acaban de poniendo de lado porque es lo que dicta la sociedad muchas veces para no quedar mal. Muchas veces así es para tapar otras corrupciones. Es como diciendo, bueno, pues ya, esta vez le voy a dar al pueblo la razón para que ya no sigan diciendo que somos corruptos, porque además sí somos corruptos. Pasa mucho en Estados Unidos esto, Flor. Pero entonces tú acabas de decir algo bien interesante y bien importante. La sociedad son los que los tenemos que cuidar de enjuiciar, porque lo único que podemos hacer de estar diciendo sí, Héctor N. es inocente, o de estar diciendo sí, Héctor N. es el culpable, estamos nada más desvirtuando este juicio y no estamos dejando que haya realmente una claridad de lo que está sucediendo. Absolutamente. Entonces, bueno, pues esperemos, no tenemos en este momento otro camino que ser respetuosos y esperar. No sabemos Uh-huh. cuándo haya una próxima audiencia, no se ha dado a conocer, pero Es hoy, me parece. La nueva audiencia debe ser esta tarde. Respetuosos, lo hoy acabas de decir, es, Flor, esa es la palabra. hoy sería la Es audiencia una de explicación, audiencia, ¿no? sí, exacto, Ajá. tal cual, parte del protocolo, de la propia sentencia. La audiencia de explicación de sentencia para que sepamos qué ondita, por qué decidieron declararlo culpable de corrupción de menores. O sea, nos van a explicar en qué Ujú. se basaron y qué fue lo que determinaron y cuáles son, me imagino, por qué le dan la pena que le dieron, etcétera. Lo que no sé es si solamente están abogados o también estarán presentes las partes, Joel. Deberían de estar básicamente la parte que recibe la sentencia, es decir, Héctor N., su abogada, la señora Samara Ávila, y no sé si la señora Olivia Rubio o alguien de su bufete. Ujú. Ellas no, ¿verdad? No necesariamente, no, ya no. Pero bueno, me parece que sí fue una buena decisión salir a dar estas declaraciones. Tal vez no es el medio idóneo para alcanzar al gran público, ¿no? Pero bueno, afortunadamente eso se replica en medios más grandes y se va corriendo la voz para que, sobre todo para que esté equilibrado, ¿eh? No, Sí. nosotros no estamos de parte de nadie, pero sí creo que tiene que ser un caso que esté equilibrado y que no nos equivoquemos como sociedad en señalar a la víctima, ¿no? Porque hoy ante la autoridad ella es una víctima de corrupción de menores, ya no es presunta víctima o posible víctima. Ya la autoridad declara culpable a Héctor en una primera instancia y entonces cambia también el término, ¿no? Otras Ujú. instancias lo van a analizar y entonces veremos, pero por lo pronto ella es una víctima de su propio papá y nadie le cree, todo el mundo la señala. Imagínense qué dolor, ¿eh? Sí, Nadie le cree, todo el mundo la señala, todo el mundo cree que está manipulada por Ginny Hoffman, que Ginny Hoffman actuó con dolo, manipulando a su hija. Digo, si todo esto fuera verdad, pues estaríamos ante la peor novela de la historia, ¿no? Con la más grande villana de la historia, Chapaneco. Ujú. sí, totalmente. Y me recuerda muchísimo al caso de Ricardo Crespo, que bueno, finalmente, si Ricardo hubiera sido inocente, ya no hubo más. Ricardo lo sentenciaron, él ya no hizo ruido, tenía, obviamente que no nos quedó duda de que sí había abusado de su hija, ¿no? Y que primero Sí. decíamos, pero la niña sigue tuiteando, la niña sigue estando manejando sus redes como si nada hubiera pasado. Bueno, la gente tiene que vivir su vida. Igual los psicólogos, no sé, le recomendaron, oye, tú sigue haciendo tu vida porque no te puedes estancar. Estamos hablando
de unas menores de edad, ¿no? Entonces, pues hay que esperar y lo que tú dices, Flor, hay que ser respetuosos con las autoridades, con lo que está pasando, para que no nos, no se desvirtúe y acabemos dañando como sociedad y esto también no termine como un fuente ovejuna. No. Oye, lástima que ya murió Jacqueline Susan, esa novelista que era muy de ese tipo de temas, porque había una novela maravillosa sobre este caso, ¿eh? Corte, Mario. Ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular y hablemos un poco, Joel, sobre la salud de Daniel Bisoño. ¿Qué nos tienes de novedades? Pues mira, lo siguen reportando recuperándose. Ayer llamaba mi atención que la señora Chapoy daba a entender en Ventaneando que pues Daniel no podría reintegrarse a trabajar de forma inmediata. Hablaba también de cambios en su alimentación y en su vida tal cual, cambios drásticos, ¿sí? Cambios fuertes. Sin embargo, esta tarde la señora Chapoy reportaba que es muy probable que Daniel salga el fin de semana, sí, que se ha dado de alta el fin de semana. Ayer Pedro Sola decía que probablemente el viernes, Pati dice que el fin de semana, lo deja un poco más abierto, pero Ajá. lo que me llama la atención es que dice que Daniel podría estar de regreso en Ventaneando entre el miércoles o el jueves, es decir, en una semana. Prácticamente esta mañana a Daniel le practicaron una ecografía para saber cómo está el tracto digestivo, en qué condiciones, y bueno, en lo que resta de la semana le van a seguir practicando estudios para tener un diagnóstico mucho más completo, Flor. Pero también dijo Patti que si médicamente le daban alguna indicación de reposo en casa, no lo iba a dejar regresar, ¿no? Primero estaba su salud, primero Claro. estaba que se recuperara antes de regresar, porque no es un problema menor lo que vivió Daniel Bisoño, es un problema bastante delicado. Basta echarle un ojo a las referencias bibliográficas de lo que significa un problema hepático donde revientan las varices. En este caso fue en el esófago y se entiende que es una situación bastante delicada, Mario. Sí, totalmente. Pues vamos, esperemos que sí, que hasta que ya le den de alta formalmente y que no se quiera hacer el muy valiente de no, yo tengo que regresar, porque muchas veces, pues eso resulta, pues no es positivo, ¿no? Entonces me imagino que él va a tener que guardar el reposo que sea necesario, porque como dices tú, lo que nos leyó la otra vez nuestra bella Analú, de qué es lo que significa esa enfermedad, la verdad que te pones así como a pensar, ¿no? Qué delicado, qué delicada es, ¿no? Fíjate que yo le pregunté a mi cuñado, que es médico Ujú. internista, y Sí, porque yo no entendía muy bien, ¿no? O sea, la parte médica. Me explicaba lo siguiente, a ver si se los puedo transmitir, por supuesto sí. no con la precisión que él me lo explicó. Pero cuando tú tienes un mal hepático, el hígado como órgano se endurece. Y entonces la sangre que cotidianamente tiene que circular a través del hígado toma otras vías u otros caminos, Ujú, que en este caso uno de ellos puede ser el esófago. Otro camino puede ser a través de lo que es las hemorroides, ajá, ujú, porque, y También. que también es que se revienten arterias, ¿no? Que se ujú. revienten varices. Entonces, en este caso, el tracto digestivo está justamente llega hasta la boca del estómago. Y entonces, como la sangre no puede circular de manera normal a través del hígado, encuentra un camino alterno en el caso de Daniel a través del esófago. Y ahí es donde viene esta idea de reventarse las varices, que es Ujú. bastante delicado y que requiere además un cuidado extremo posterior, ¿no? O sea, no es de que ya se controló, ya salí de la terapia intensiva y regreso a mi vida normal, no, o sea, sí requiere cuidados especiales para que esos sangrados no se vuelvan a repetir, porque un mal hepático se puede generar de diferentes maneras, puede ser metabólico,
me explicaba en caso de que hubiese habido obesidad y un cambio drástico de peso, los males hepáticos también pueden ser por una hepatitis, ¿no? Causados a través de una hepatitis o bien a través de cirrosis, que es que podría ser también por exceso de alcohol, ¿no? Que en el caso de Daniel no sabemos exactamente cuál sea, creemos que de alcohol no, porque él no es tomador, ¿no? Lo No. sabemos, pero probablemente sea metabólico, ¿no? Pero todo eso requiere estudios porque mientras el mal hepático persiste, ¿saben quién tenía un mal hepático bastante delicado? Y tú te acordarás, Mario, Raúl Velasco. Sí, Claro. sí. Raúl Velasco tuvo un trasplante de hígado que le dio sobrevida de 10 años. O sea, Raúl Velasco ya estaba muy delicado y a él le hacen un trasplante de hígado y él logra 10 años más de vida porque ya su caso era muy avanzado. Entonces, lo que tiene Daniel habrá que estudiarlo, me imagino que yo esto les estoy dando un panorama médico, ¿no? De lo que a mí me explicaron a nivel general. No estoy hablando de que sea el caso de Daniel. Pero bueno, creo que a todos nos llama la atención porque cuando de pronto, oye, se les reventaron unas venas en el esófago a causa de un mal hepático, como que no entendía claramente cómo era el proceso físico, pero creo que sí me expliqué bien, o díganme si No, muy bien, muy bien. muy bien, Flor. Y fíjate, te iba a decir, o sea, lo que sí tiene, obviamente, Bisoño es muy súper delicado. Simplemente cuando estás en terapia intensiva, pero mínimo no puedes regresar a trabajar a los 15 días. Estuviste en terapia intensiva. Tienes que recuperarte. Qué bueno que ya está en terapia intermedia y luego viene tu recuperación. Ahora, ¿por qué estuvo en terapia intensiva? Que ya eso es la vida y la muerte. En terapia intensiva es vives o te quedas. Bueno, él, gracias a Dios, ya está en terapia intermedia. Ahora es el sangrado esofágico, o sea, las varices. En ese puro sangrado se pudo haber ido. Sí, si no lo atienden a tiempo, se va. A tiempo. O sea, tuvo, bueno, todas las bendiciones y los ángeles, porque muchas veces, como sin dinero te vas, ¿eh? Y él tuvo la bendición que lo pudieron controlar. Ahora, lo que tú decías, Flor, eso es también súper delicado y tiene muchas aristas. Vienen desde las hemorroides, vienen desde que tienes hígado graso, y justamente lo acabas de decir, don Raúl Velasco no tomaba una copa. No. O sea, no tienes que ser alcohólico. Que mi sueño, por supuesto que no es, porque si no, Pati Chapoya no lo hubiera tenido ahí inventaneando. No es para nada. No es. Pero no necesariamente tienes que ser alcohólico para que sufras del hígado o que tengas hígado graso y que vienen. Y es que nuestros órganos son tan exactos y tan delicados a la vez, Flor, que hasta por una muela, por una caries, y te pones una prótesis, te jala la caries. Donde tengas la prótesis, la puedes tener en el dedo gordo del pie, pues la prótesis te jala la caries de la muela al dedo gordo. O sea que lo que le decíamos a Daniel es que adelante, ¿eh? No, adelante, claro. que se cuide mucho, ¿eh? Y sobre todo que se tome el tiempo necesario. A Daniel Bisoño se le extraña en la televisión. Es un personaje icónico de la pantalla de Televisión Azteca y por supuesto de un programa tan importante como Ventaneando, pero por lo mismo es un personaje que se puede dar el lujo de ausentarse un par de semanas al menos, ¿no? Para tener todo en orden, para tener todo controlado. O sea, en esto no hay prisa porque es como un personaje ya tan reconocido que puede darse esos lujos, Joel, y regresar cuando médicamente sea conveniente, porque esos sangrados se repiten, ¿no? O sea, el cuadro médico te indica que pueden repetirse, entonces hay que estar como muy tranquilos y controlar el problema hepático, que es lo que decía Patti, que hay que hacer muchos estudios para determinar por qué tiene el problema, por cirrosis, por un mal metabólico, un mal causado por una hepatitis, o sea, ¿qué es lo que provocó el mal hepático? Y sobre eso atacar médicamente, pero Daniel va a tener que cambiar de ya su alimentación, sus horas de descanso, debe estar checado cotidianamente, es decir, para tener una vida mucho más saludable. El estrés, la ansiedad tendrá también que dejarlos de lado porque también son factores importantes en este tipo de situaciones. Oye, él es de Lagunilla, ¿verdad?
Sí, Sí, él está en Lagunilla. O sea, Viernes a domingo. por ejemplo, de esa obra, pues la va a tener que dejar las giras, no la va a poder hacer. ¿Quién sabe quién Yo creo ocupe que sí su lugar? puede. O sea, él puede retomar su vida normal, según lo que a mí me dijo el doctor, pero estos primeros días, pues sí requieren de reposo. Es como cuando tienes un bebé, ¿no? Sí, No te claro. puedes regresar a trabajar luego, Sí, luego, por eso te digo, necesitas unos sí, días. sí. Pero por ejemplo, ahorita que ha habido giras de Lagunilla a mi barrio, pues Sí, esas yo no, me imagino esas que él no hasta las que va a no se poder hacer recupere al 100. Exacto. totalmente, Vámonos claro. a la pausa, ya volvemos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.